Ictus o accidente cerebrovascular. ¿Qué pasa en el cuerpo de las personas que lo padecen? Nosotros tenemos nuestro cerebro visto desde abajo. Lo pongo visto desde abajo no por capricho, sino porque simplemente desde aquí se ve mucho mejor el polígono, el círculo arterial de Willis, el polígono que hace como un circulillo, de ahí lo de círculo sutil, ¿verdad?, que posibilita que si tenemos el trombo o la rotura del vaso, que son las dos causas, dentro de este círculo, la sangre nos pueda dar la vuelta por el otro lado y nos evite un susto. Es decir, si hace tope por aquí, la sangre puede dar toda la vuelta y llegar e irrigar. Hasta ahí tenemos un problema, pero no las consecuencias. Pero claro, si nosotros tenemos el stop aquí, si tenemos el problema ahí, ya no hay colaterales. Imagínense ustedes como un sembrado. Nosotros tenemos un sembrado, un huerto, y nosotros tenemos el huertecillo este, bueno, es un huerto urbano, así que lo hacemos sobre una losa, y tenemos aquí los bancales, el sembrado, y tenemos varios grifos que irrigan ese huerto. Ya saben que una de las manías del Dr. Ing es dibujar grifos. Hacía tiempo que no lo hacía, así que toma grifo. Tenemos el grifo por aquí y los grifos, a igualdad de condiciones, están soltando agua todos a la vez. Claro, pero tenemos un problema. Si resulta que tenemos un grifo que se para, ¿qué puede pasarnos? Este sistema no es cerrado. Quiere decirse que estos grifos siguen echando agua y simplemente el agua va llegando en oleadas y va irrigando, nunca mejor dicho, es decir, proporcionando riego de agua al resto del huerto y por lo tanto, bueno, puede que el grifo estropeado no nos machaque tanto. Es lo que sería este caso. Pero claro, imagínense que yo les tabico el bancal. Pongo aquí el tabique de tal manera que estos son 4 bancales separados. Claro, si interrumpo este grifo, como está interrumpido, toda esta zona, ¿quién le da agua? Nadie. Ese es el problema. Se queda seca, todas las plantas de ahí se mueren, pues eso es lo que nos pasa en esta zona cerebral cuando la irrigación de esa arteria sufre. ¿Por qué sufre? 2 motivos. Nuestro vaso sanguíneo, tenemos aquí la sangre, normalmente que fluye hacia ese lado. Si nosotros tenemos un pedrusco, ya sea de grasa, de colesterol o de un propio coágulo sanguíneo que se ha formado en la aurícula izquierda, si sube por ahí, ¿qué problema tenemos? Que no pasa la sangre. No lo irrigamos, y como no lo irrigamos, adiós muy buenas. Otro problema que tenemos es, por ejemplo, en personas, voy a ponerlo así, aquí abajo para separarlo, personas que tienen la tensión muy alta, es decir, que la pared del canalón está soportando la tensión muy alta y se rompe el vaso. Pues si se rompe el vaso, toda la sangre se sale y adiós muy buenas, tenemos el ictus hemorrágico. Por suerte, es mucho más frecuente el de arriba, el ictus obstructivo o embólico, es decir, este en el que hay una obstrucción. ¿Por qué digo por suerte? Porque nosotros sí que podemos ir a intentar disolver ese coágulo o a intentar quitarlo. Idea básica. Nosotros tenemos el cerebro y en un trozo de cerebro llega una arteria y lo irriga. Con lo cual lo mantiene como nuestra huertina, con tomatinos, con fresinas, todo bien, todo bucólico, todo fantástico. Neuronas funcionando. Primer caso. Nosotros tenemos el cerebro y la arteria que lo irriga se rompe. Y por lo tanto, la zona que tenía que irrigar no solo no la irriga, sino que la llena de sangre. Hace un hematoma de haber perdido toda la sangre. Y ese hematoma no solo machaca esa zona, sino que por la onda de presión machaca las neuronas de al lado, por lo tanto el daño es mayor. Ya no se limita al territorio de esa arteria, el daño es mayor porque está empujando a las neuronas de al lado. Y acuérdense, del cerebro solo hay una salida. Afortunadamente ese ictus hemorrágico es el menos frecuente. El más frecuente es el obstructivo, es decir, volvemos a tener ese cerebrín fantástico, volvemos a tener nuestro vaso, volvamos a tener nuestra área de influencia en el vaso, pero ¿qué pasa? Que se obstruyó. Se nos ha puesto aquí una pelotilla que puede ser de grasa que viene del cuello, sopló del cuello para arriba, o que puede ser un trozo de coágulo que viene del corazón, de una fibrilación auricular. Resultado, como no está irrigado,
esto se empieza a morir. Ventaja, las de al lado, como las irriga otra arteria que no está cerrada, no lo notan. Por lo tanto, la secuela neurológica es menor. Vamos a ver. Tenemos nuestro cuerpo serrano y ya sabemos que el cerebro, la mitad del cerebro lleva un cuerpo y la otra mitad otro. No les voy a hablar de si está la cara cruzada, no está cruzada, o es homolateral o contralateral, porque no les importa. La idea es que tenemos un grupo de neuronas machacado. Puede que la sensibilidad o la motórica, es decir, la capacidad de mover músculos, se nos vaya a hacer puñetas de media cara acorchada, no sentimos nada, o se nos cae el gesto porque no tenemos absolutamente tono muscular. También déficit sensitivo, deficitario, es perder la visión. Cuando uno pierde rápidamente la visión de un ojo, aparte de un émbolo en la arteria oftálmica, también tiene que tener cuidado. Cuando medio cuerpo se le queda paralizado, eso es un ictus por definición. Corriendo a llamar al 112. Cuando perdemos la sensibilidad de ese mi cuerpo, otro ictus, por lo tanto al 112. Que empezamos a oscilar, a perder el equilibrio. Hombre, eso puede ser un vértigo periférico, pero es muy prudente que llamen al 112 porque puede acabar siendo un ictus. Y finalmente, esto sí que es típico del hemorrágico. Si tenemos que se ha roto una arteria en el cerebro y está empezando a hinchar todo el cerebro, nos va a doler mucho la cabeza. De hecho, el ictus, el dolor de cabeza del ictus, se describe como el peor dolor de cabeza de su vida. Epilepsia. ¿Qué pasa en el cuerpo de las personas que la padecen? Imagínense una piscina que simboliza, cortada de través, la excitabilidad neuronal, que voy a poner en 3 letras porque si no, no me cabría. Cuando llegamos al límite de la piscina, el agua se desborda. Es un principio básico, aquí no hay que pensar mucho. Esto es cómo funciona una neurona, cómo se excita una neurona. ¿Cuál es el problema de las personas que tienen epilepsia? Que esta altura, voy a ponerla por aquí, imagínense que esto es de 2, una persona que tiene epilepsia, su excitabilidad neuronal es mucho más baja. Es decir, sus neuronas se excitan mucho más rápido. Por eso, ante situaciones en las que una persona que no tiene epilepsia está tan campante, la persona con epilepsia se vuelve loca, se le excitan las neuronas y empiezan a descargar. ¿Cuál es? Pues no lo sabemos, pero viendo los síntomas que presenta esa crisis concreta, ya deducimos los tipos de crisis que hay. Porque nosotros en todo el cerebro, que lo tenemos aquí completito, podemos desencadenar una crisis simplemente porque nos hayamos dado un golpe aquí, o porque se nos haya roto un vaso y hayamos tenido un ictus, o porque simplemente tengamos un tumor cerebral en esa zona. Y si esa zona, imagínense ustedes, que controla la sensibilidad de la mano, es una mano un poco rara, lo sé, pero ya saben que yo lo de las manos no lo tengo todavía muy controlado, imagínense que la crisis epilepsia, que yo la tuviera en este momento, mi mano empezaría a temblar. Sería una crisis epilépsica parcial, no me afectaría todo el cerebro y sería del género motor. Yo sospecharía que algo tengo en esa zona que controla la movilidad de la mano. Por ejemplo, si resulta, voy a cambiar el colorcillo, imagínense que todo el cerebro se excita. Y se excita, por ejemplo, porque tengo una meningitis y porque tengo esa meningitis infecciosa en la cual los bichos y la respuesta inflamatoria posterior afectan a todo el cerebro. Pues, ¿qué me pasará? Que igual tengo una crisis de contracción, pero en todo el cuerpo. Esas son las crisis tónico-clónicas, es decir, generalizadas, motoras, que se ven mucho en las películas, de todo el mundo ahí tirado en el suelo temblando. Pero una crisis generalizada de todo el cerebro también puede ser una crisis en la que uno se quede fuera, se quede ausente. Son las crisis de pequeño mal o las crisis de ausencia. Imagínense que yo estoy aquí tan campante hablando con ustedes y estoy perorando sobre la epilepsia y de pronto hago así. Y me quedo así. Sí, sé que es muy violento el silencio en televisión, pero es que he tenido una crisis de ausencia. Para mí ese momento de silencio no ha existido, pero ustedes habrán dicho, ¿pero qué pasa? ¿A este le han dado pausa en el vídeo? Pues esas crisis de ausencia de la gente que las presenta son muy típicas de cerebro que se queda en off, pero todo el cerebro. En ese momento puedo perder la conciencia y caerme o tener una crisis de ausencia con tono muscular. Ya ven ustedes que lo crítico es saber cuál es el síntoma de esa crisis epiléptica y
sospechar entonces una alteración o focal o generalizada. Pero acuérdense siempre del esquema de la piscina. La persona que tiene epilepsia es una persona que está enferma porque sus neuronas aguantan menos la excitabilidad con respecto a las neuronas de las personas normales. Meningitis. ¿Qué pasa en el cuerpo de las personas que la padecen? Meningitis se puede tener de todos los tipos. Las podemos tener por bichos, las podemos tener incluso por fármacos que recetamos las bata blancas, las podemos tener por sustancias tóxicas, pero el mecanismo de las importantes, es decir, de las de bichos, es el que sigue. Nosotros podemos tener bichos, por ejemplo, en la mano. Los virus enterovirus, los virus intestinales, simplemente de tocar, de limpiarnos, de cambiar el pañal al niño cuando ha hecho deposición, pues si el niño está infectado nos infecta. También los podemos coger por la boca, con nuestros piñillos, que también sería típico de otro tipo de bichos. Y dentro de la cara, tenemos aquí la nariz, tenemos aquí la boca, tenemos la mandíbula, la oreja, para que se me centren. Aquí, por dentro, todas las fosas nasales y toda la boca convergen en la faringe. Pues en esta zona de faringe, que es la nasofaringe, es una zona muy importante. ¿Por qué? Porque está colonizada de unos bichos que sí que van a ser los importantes para el tema de la meningitis. Porque los virus, cuando tenemos una meningitis por virus, lo normal es que ni fu ni fa. Es más, a veces ni nos enteramos. Ahora, como nos toque una meningitis bacteriana, que el alivio es que es 1 de cada 5, pero como nos toque una, nos vamos a enterar porque esas son de agárteca y curva. Porque esas bacterias, lo único que están esperando es una buena oportunidad, ¿para qué? Para meterse en nuestros vasos sanguíneos. Es decir, si nosotros tenemos el flujo de sangre por aquí y que sale por aquí, y tenemos esto colonizado de bichos, imagínense los bichitos que serían, estos serían las bacterias, por ejemplo. Y voy a pintar en otro color, porque también me gusta pintar en varios colores. Voy a pintar los virus, que serían como trozos de ADN o de ARN. En cuanto dicen, uy, qué calorcillo, voy a meterme por aquí, y se meten en la sangre. Y las bacterias, que pueden ser el neumococo o el meningococo, dicen, oye, pues yo también, ¿qué tienen los virus que tengan ellos que no tenga yo? Vamos a nadar todos, y se ponen a nadar. En ese momento ya, ojo, no tenemos meningitis todavía, tenemos una septicemia, es decir, bichos en la sangre. Ahora, dentro de que la sangre baña todo el cuerpo, también va al cerebro. Y nosotros en el cerebro hay una zona, y lo sé, llevaba mucho tiempo sin pintar grifos. Vamos a pintar un grifo. Grifillo por aquí con su cacharrillo. Hay unos grifos dentro del cerebro que se llaman los plexos coroideos, que se encargan de ¿qué? Lo pongo aquí porque es importante. ¿Se encargan de qué? Se encargan de producir el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que va a separar la meninge externa de la meninge interna. Es decir, aquí en medio, esto está agrandado, no es tan grande, pero lo pongo así a efectos didácticos. Aquí en medio, para que el sistema nervioso esté acolchado, es el liquidillo, el líquido cefalorraquídeo es lo que está haciendo para que se pueda mover un poco. Es más fino, pero yo lo pongo así de tal manera que nosotros, si cogemos por ejemplo este trozo, tendríamos en esta parte de aquí neuronas que estarían revestidas por una de las meninges, que es la pía madre, que no lo voy a poner entero porque me cargo el dibujito. Luego, por aquí tendríamos el hueso del cráneo. Y aquí tendríamos una un poco más dura, una meninge, o es decir, una bolsa de plástico, que por ser un poco más dura se llama la dura madre. Pues aquí en medio, es decir, en lo que se llama la aracnoides, que hay vasos, hay células de las defensas, hay mucho agua, el líquido cefalorraquídeo. Ahí es donde los bichitos de las narices les gusta ir. Y entonces llegan vía plexos coroideos y nos llegan por aquí tanto las bacterias, un par de arañas vamos a pintar, tampoco vamos aquí a hacer un cultivo y que hasta nos infecten la pizarra, o los virus, serían esos trozos de ADN o de ARN. Ahí, ojo,
tenemos una infección del líquido cefalorraquídeo por bichos, pero todavía no tenemos meningitis, es decir, concepto clave, lo que machaca y da la clínica de la meningitis no son los bichos, somos nosotros, con nuestra propia respuesta inmune. ¿Por qué? Porque notamos que tenemos bichos en el cerebro, es decir, en el agua que reviste el cerebro, y desencadenamos todos los fenómenos de la inflamación. Y con esa inflamación, llevada a cabo por las células que ya tenemos aquí, que producen más líquido, producen citoquinas, dilatan los vasos, eso es lo que nos pone como una pila, tanto la membrana de fuera como la de dentro, y entonces sí, con infección y con afectación de las meninges, ya tenemos la meningitis. Ataxia o alteración del equilibrio. ¿Qué pasa en el cuerpo de las personas que la padecen? Para entender el problema de la ataxia, vamos a pintar un palo. Un palo que va a tener de alto 20 metros. Es un palo alto, claro. Y luego se nos sienta encima un francotirador. El tío, eso sí, tiene un teléfono, ¿para qué? Porque tiene dos personas que están encargadas de mantenerle ahí arriba para evitar que se oscile para adelante y para atrás. Es decir, que aquí tenemos a otro empujando en sentido contrario. Claro, este probe, ¿qué dice? Claro, son 20 metros. Puede oscilar y se puede dar una galleta de las de época. Si oscila para acá, ¿qué hace? Le llama a este y dice, empuja, empuja, que voy para adelante. Y empuja. Claro, si se pasa empujando, ¿qué hace? Llama a este otro y dice, oye, empuja, que voy, me va atrás. Y en ese tono de forzudo 1 y de forzudo 2, y en el equilibrio que tienen que conseguir los dos, está la clave para que no se caiga. Pues en el cuerpo, en el doctorín que está ahora de pie, en mi cámara que está ahora de pie, y el resto de cámaras no están de pie, pero todos los que están ustedes ahora de pies tienen ese tono muscular. Eso lo gestiona el cerebelo. Nosotros tenemos el cerebro, que sí es imprescindible para todo, pero esta parte de aquí abajo, el cerebelo, es el controlador. Luego ya tenemos toda nuestra médula y claro, ¿qué tenemos? Tenemos que recibir aferencias, es decir, cosas que vienen al centro de control y que nos informan. ¿Qué tres fuentes de información tenemos? Lo primero, ¿dónde tenemos las patucas y dónde tenemos nuestra espalda? Que nos entra por la médula y nos va directamente al cerebelo. Luego el ojo. También necesitamos ver. Ojo, el equilibrio los ciegos también lo tienen, no se caen, por lo tanto ya les contaré yo la teoría de la mesa de las cuatro patas, pero la información visual también es vital para que nosotros tengamos ese equilibrio. Y luego lo que ya les conté en su día, los conductos semicirculares del oído interno, que son los que nos dan ese sentido de el equilibrio de la cabeza y es lo que se nos descontrola cuando tenemos un vértigo. Claro, nosotros ya les digo, tenemos la mesa con las cuatro patas. Truco, la mesa con tres patas sí puede funcionar. Ojo, siempre que la que falla no es el cerebelo, es decir, pata 1, pata 2, pata 3 y pata 4. Si falla el cerebelo, adiós, muy buenas. Pero si falla, por ejemplo, la vista, como solo falla una pata, la mesa se mantiene. Ahora, claro, si fallan dos, nos hemos liado. Y ese jueguecito es lo que hacemos los médicos para el diagnóstico, porque si resulta, imagínense que les está fallando el sistema vestibular y tienen poco equilibrio, les está fallando una pata, vienen a mi consulta y ¿yo qué hago? Les pongo firmes y les digo, cierre los ojos y me cargo este sistema de recogida de información, con lo cual queda una mesa de dos patas, se me van al suelo si no les cojo. Eso es la prueba de Romberg. Pues así vemos cómo está de alterado el sistema del equilibrio, porque claro, nosotros podemos tenerlo alterado aquí y tendríamos una ataxia medular. Podríamos tenerlo alterado aquí y tendríamos la ataxia vestibular. Y la principal, ya les digo, que no se la pongo, la dejo que la imagine mientras yo hago mutis por el foro, la principal es la ataxia cerebelosa. Si le ha gustado el contenido de este vídeo que acaba de ver, seguro que este otro vídeo también le interesa. No olvide suscribirse al canal y activar los avisos.